Muy bien, jóvenes cachimbos, buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana 15, nada menos que el texto científico. Bueno, de hecho que a partir de esa semana los textos que probablemente tengas que enfrentar en los exámenes sean de cariz filosófico o tal vez, ¿no es cierto?, textos de carácter científico. Entonces lo que tenemos que asegurar justamente es eso. Tenemos que definir ¿qué es un texto científico en primer lugar? Y el texto científico, mi querido cachimbito, puede ser de dos tipos. Hay que tener muy claro eso. En primer lugar, el texto científico puede ser aquel texto que es producto de todo un estudio científico, ¿no es cierto? El canal oficial, digamos, es la publicación de un paper o de un libro. La publicación de un paper, entonces, implica que el trabajo científico ha culminado y se exponen los resultados más relevantes de una investigación. Pero también es posible que el texto científico más bien suponga la divulgación de un marco de investigación, de todo un procedimiento objetivo con la finalidad de solo exponer cuáles son los resultados más relevantes, qué, digamos, nuevas hipótesis podría derivarse de esta investigación, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender el texto científico en esas dos vías. Ahora bien, la ciencia en realidad como actividad objetiva no está desligada, mi querido cachimbo, de la práctica filosófica, sino que se nutre de ella más bien. La filosofía en rigor, estimado cachimbito, los estudios epistemológicos nutren a la ciencia, afinan en realidad sus métodos, afinan su manera de aproximarse a ciertos fenómenos y en realidad es una especie de simbiosis muy productiva para ambas actividades. Aunque la actividad científica en realidad tiene como fin resolver problemas, plantear hipótesis, establecer conjeturas que de alguna manera tengan un grado de objetividad y que en tal sentido le permitan, ¿no es cierto?, al científico pisar por un terreno más o menos seguro. La filosofía no tiene como objetivo último plantear soluciones, pero sí reflexiona de forma profunda acerca de diversos temas. Entonces lo que debemos ver en este momento, mi querido cachimbito, es un conjunto de textos que tienen este cariz científico. Los textos científicos son textos que se derivan de todo un procedimiento y es un procedimiento que puede demandar mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pasar por fases experimentales, por, digamos, procesos de testeo. Es en realidad una tarea bastante compleja. Entonces, lo que supone la ciencia, estimado cachimbito, es que el individuo, el científico, trascienda la intuición. Ustedes saben que mucho del conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida es un conocimiento muy intuitivo, es decir, un conocimiento que se va forjando a través de los sentidos. Nuestra capacidad sensorial va generando ciertas intuiciones que muchas veces no son sino especulaciones sin ningún tipo de sustento. Piensa tú, por ejemplo, querido cachimbito, haciendo una analogía muy sencilla, cuando eras niño y de pronto estabas caminando por la calle en una noche y la luna llena pues estaba, digamos, en total plenitud. ¿Qué podríamos decir en ese momento, estimado cachimbo, acerca específicamente de ese fenómeno? ¿Qué podríamos decir de él? Probablemente cuando tú ibas caminando ibas viendo que la luna se movía contigo y entonces tú lo estabas viendo, lo estabas presenciando, lo estabas evidenciando. ¿La luna se movía en realidad? No, pero en realidad tu capacidad sensorial te daba esa ilusión. Y lo que tenemos es una ilusión. Entonces, ¿cómo hacemos para poder determinar si la luna se movía o no? Bueno, tenemos que ir más allá de los sentidos, ¿no? Y la ciencia justamente parte de una serie de procedimientos que tratan de superar los posibles escollos que puedan derivarse del mundo sensible y además de nuestra propia sensibilidad. Entonces, en ese sentido, las hipótesis son hipótesis que, por supuesto, adquieren el estatus científico en tanto se puedan rechazar. Una hipótesis que no se pueda rechazar o una afirmación que no pueda confrontarse o no pueda confutarse no puede ser considerada como científica. Es por esa razón, por ejemplo, que muchas pseudociencias, pienso yo, por ejemplo, en el psicoanálisis, que, a ver, en Argentina tiene una gran aceptación, me parece que aquí en Perú también hay algunos círculos donde el psicoanálisis tiene cierta cabida, ¿no es cierto?
no es sino pura especulación intuitiva, ¿no? Sin embargo, es bastante raro que tenga cierta aceptación y que incluso se pueda considerar como un procedimiento terapéutico, ¿no? Bastante raro. En realidad, ir a sesiones de psicoanálisis es muy similar a ir donde un curandero, ¿no? Es exactamente lo mismo. Son especulaciones que no tienen mucho valor objetivo. Son simplemente reflexiones que no tienen ningún tipo de asidero empírico, pero que sin embargo tienen cierto estatus. Esa es una cuestión bastante rara. Quizás se le deba eso a la relevancia que tuvo en su momento Sigmund Freud y luego personas que para mí tienen un poco valor en el campo de conocimiento, pero que para algunas personas y algunas sociedades sí han tenido un valor capital. Pienso yo, por ejemplo, en Lacan, por ejemplo, que llevó de alguna manera los postulados freudianos de psicoanálisis a límites, digamos, más enrevesados, más incomprensibles, más absurdos, ¿no? Pero que tuvo pues una legión de seguidores. Nada más aquí en Argentina creen que Lacan ha sido un genio, ¿no? Entonces, no hay que confundir en realidad la práctica científica con las prácticas pseudocientíficas, porque podemos llegar, ¿no es cierto?, a afirmaciones que pueden resultar medio peligrosas. Lo digo porque en la actualidad, a pesar de la abundante información con la que contamos, se está filtrando, me parece que no tan rápido, y espero que en algún momento eso logre superarse, digamos, posiciones anticientíficas que pueden resultar medio peligrosas. Una de ellas, por ejemplo, es la consideración de que la Tierra es plana. Se supone que esa es una intuición que hemos superado hace bastantes siglos. Sin embargo, en la actualidad hay personas que piensan que la Tierra es plana. Eso es pseudociencia, así de concreto. Y entonces la astrología, por ejemplo. Hace poco acaban de invitar en Argentina a una astróloga para que explique el calendario chino. Y qué tipo de bueno, probablemente tú tengas por ahí algunas supersticiones y salgas a fin de año a correr con tu maleta y hasta ahora no hayas viajado más allá de tu barrio, ¿no? Entonces, eso para mí no tiene mucho sentido. Entonces, la práctica científica va más allá de eso, ¿no? Trata de superar esos escollos que podrían resultar intuitivos y además obstáculos para el conocimiento. También, por ejemplo, una perspectiva pseudocientífica la podemos evidenciar nosotros claramente en estas posiciones antitransgénicos, ¿no? Las cuales se sustentan en falacias, por ejemplo, ad antiquitatem, la tradición, ¿no es cierto? Tenemos un saber milenario sobre el cultivo de plantas, eso no es muy científico que digamos. Entre otras posibles intuiciones y supersticiones, mi querido Cachimbito, por ejemplo, esa sí es peligrosísima, y de hecho que está generando nuevos brotes de sarampión. Los movimientos antivacunas. Esa es una cuestión muy, pero muy peligrosa. Muchos niños están muriendo en Estados Unidos y en Europa por brotes de sarampión, una enfermedad que en realidad es tratable de una manera muy simple. Y entonces no vacunar a tus hijos en realidad es un crimen. Los padres que hacen eso deberían meterlos presos. Pero forma parte también de esta tendencia pseudocientífica de considerar que no se debe vacunar a los niños, ¿no? Porque las vacunas causan autismo. El mismo Donald Trump piensa que eso es así. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un empresario ignorante, ¿no? Pero es un empresario ignorante que tiene poder, y cuando tiene poder puede generar cierta tendencia de opinión. Y bueno, en Estados Unidos, que la educación es realmente pésima, la educación regular, digamos que estas falsas opiniones o opiniones pseudocientíficas pueden llegar a tener un estatus de generalidad que es peligroso. O también, por ejemplo, el consumo de productos homeopáticos, ¿no? O sea, también forma parte de los movimientos pseudocientíficos que son recontra peligrosos. Apenas el año pasado murió un niño de una otitis. ¿Quién se muere de una otitis? O sea, esa es una cuestión absurda. Pero sus papás no utilizaban medicina estándar, sino medicina alternativa, y lo que hicieron fue utilizar productos homeopáticos y el niño murió. O sea, lo que quiero decirte con esto, mi estimado Cachimbito, es que la ciencia trata de combatir eso, pero quizás lo que nos falta en la actualidad sean más divulgadores de la talla de Carl Sagan, por ejemplo. Tenemos a Neil deGrasse Tyson, que se ocupa de cuestiones muy intrincadas vinculadas con la física, pero creo que en realidad falta una tendencia más sostenida y fuerte que permita superar estos baches, ¿no? Que pueden resultar peligrosos.
La práctica científica justamente se ocupa de eso, ¿sí? Tiene un valor académico muy alto. Y ustedes que van a ingresar a la universidad probablemente superen muchos de estos prejuicios, probablemente superen muchos de estos escollos intuitivos que pueden ser pues muy contraproducentes. Vamos entonces a empezar la semana de hoy leyendo un textito, sí de carácter científico. El texto es nada menos que de Neil deGrasse Tyson, que fue discípulo de Carl Sagan, los dos grandes físicos, y vamos a ver qué nos depara. ¿Estamos de acuerdo? Los textos van a ser textos de divulgación en su mayoría. ¿Qué pasó antes de la gran explosión? ¿Qué pasó antes del principio? Los astrofísicos no tenemos ni idea. Eso es lo bueno de la ciencia, ¿no? La ciencia en realidad es una actividad muy humilde. El científico reconoce sus límites, admite que hay cuestiones que todavía están en ciernes, no hay manera de poder conocerlo todo, pero de todas maneras el conocimiento que se va obteniendo a partir de la práctica científica es un conocimiento bien sustentado, ¿no? Y es científico porque puede refutarse justamente. Mejor dicho, nuestras ideas más creativas tienen poca base o ninguna en la ciencia experimental. Sin embargo, una persona con fe religiosa tiende a afirmar a menudo, con un dejo de petulancia, que algo debió de iniciarlo todo, una fuerza superior a las demás. Una fuente de la que surge el resto de las cosas, un activador fundamental. En la mente de una persona así, ese algo es, lógicamente, Dios, cuya naturaleza varía de un creyente a otro, pero que siempre corre con la responsabilidad de poner la pelota a rodar. Pero, ¿y si el universo estuvo siempre ahí, en un estado o condición aún por identificar, un multiverso, por ejemplo, en el que todo lo que denominamos universo equivale tan solo a una diminuta burbuja en un mar de espuma? Y si el universo, como sus partículas, empezó a existir sin más, a partir de nada que podamos ver, por lo general estas réplicas no satisfacen a nadie. En cualquier caso, nos recuerdan que la ignorancia bien informada propicia el estado natural de la mente para los investigadores en las siempre cambiantes fronteras del conocimiento. Esta es una cuestión interesantísima. O sea, la práctica científica parte del reconocimiento de la propia ignorancia, ¿no? La ignorancia bien informada propicia el estado natural de la mente para los investigadores en las siempre cambiantes fronteras del conocimiento. Entonces, a partir de la ignorancia bien informada es que uno puede empezar a investigar. Las personas que creen que lo saben todo nunca han buscado ni se han encontrado con los lindes entre lo conocido y lo desconocido en el cosmos. Y ahí reside una dicotomía fascinante. El universo siempre estuvo. No merece ningún respeto como respuesta legítima a la pregunta de qué había ahí antes del principio. Sin embargo, para muchas personas religiosas, Dios estuvo siempre, es la respuesta obvia y satisfactoria a qué había ahí antes de Dios. Al margen de dónde se posicione cada uno, participar en la búsqueda por descubrir dónde y cómo empezó todo puede provocar cierto fervor emocional, como si el hecho de conocer nuestros inicios nos otorgara cierta forma de fraternidad con lo que viene después, o acaso de gobernanza sobre ello. Así pues, lo que es válido para la vida misma es válido para el universo. Saber de dónde venimos no es menos importante que saber a dónde vamos. Bueno, siempre lúcido. A mí me encanta en realidad no solamente verlo, sino leerlo también a Neil deGrasse Tyson, que tiene en realidad una manera bastante sencilla de explicar cuestiones complejas. Bueno, y no pierdas de vista este título, mi querido Cachimbito. Si acaso quieres leerlo, la presa Marcos te da todas las referencias del caso Orígenes, 14.000 millones de años de evolución cósmica, nada menos que el de 2014. Vamos entonces con la resolución de este texto. El autor del texto evidencia en las respuestas que plantea sobre el inicio del cosmos la posición taxativa de un físico reputado. ¿Qué cosa es taxativo? Una posición incontrovertible, irrefutable, incuestionable, que no se puede rechazar. No, porque él está empezando reconociendo sus límites como investigador, reconociendo que no tiene la más mínima idea, ¿no es cierto?, de qué hubo antes de esa gran explosión. El derrotero de un escéptico solipsista. ¿Qué es un solipsista? Un solipsista es aquella persona que niega que más allá de nosotros podamos realmente conocer o obtener conocimiento. Efectivamente, un solipsista va a creer que todo lo que está a su alrededor no es sino producto de su cerebro, ¿no? Y que entonces esta clase no existe y ustedes que me están escuchando son proyecciones de mi mente. O sea, en realidad es una tontería. Y efectivamente el inicio del cosmos no tiene nada que ver con una posición solipsista. Una postura que dista de ser concluyente. Esa es la clave. De hecho, el autor del texto está considerando que probablemente se pueda plantear una serie de conjeturas, pero esas conjeturas
no son verdades eternas. Son conjeturas que efectivamente se pueden impugnar y las respuestas pueden llegar de todos lados. Y si acaso existe una respuesta que es sólida, entonces la conjetura se desecha. Eso es lo que pasa en la ciencia. Lo inobjetable es que resultan sus hallazgos. Cuando algo es inobjetable ya no puede ser científico. Su rechazo decidido contra la ignorancia. Él asume que, en primer lugar, que es ignorante, y es la ignorancia justamente la que le permite a él conocer. La clave es la C. Es preciso afirmar que el científico, a pesar de la dedicada preparación con que cuenta, se caracteriza por ser taxativo, creyente, circunspecto, absoluto, seguro. ¿Cuál sería la clave correcta? Creyente, circunspecto, absoluto. En realidad hay algo de creencia digamos, en el ánimo del científico, ¿no? Hay una parte aquí en la separata en la que dice lo siguiente, ¿no? O estoy pensando yo en otro texto, pero vamos a ver. Sí. Estas réplicas no satisfacen a nadie. En cualquier caso, nos recuerdan que la ignorancia bien informada propicia el estado natural en la mente para los investigadores en las siempre cambiantes fronteras del conocimiento. Las personas que creen que lo saben todo nunca han buscado ni se han encontrado con los lindes entre lo conocido y lo desconocido en el cosmos. Y ahí reside una dicotomía fascinante. El universo siempre estuvo. No merece ningún respeto como respuesta legítima a la pregunta de qué había ahí antes del principio. Sin embargo, para muchas personas religiosas Dios estuvo siempre. Es la respuesta obvia y satisfactoria. El hecho, obviamente, de reducirlo todo a Dios te da un marco de seguridad, y ese marco de seguridad no lo tiene, ¿no es cierto?, probablemente el científico. Al margen de dónde se posicione cada uno, participar en la búsqueda de descubrir dónde y cómo empezó todo puede provocar cierto fervor emocional. Y ahí viene justamente el asunto, ¿no? Como si el hecho de conocer nuestros inicios nos otorgara cierta forma de fraternidad con lo que viene después, o acaso de gobernanza sobre ello. Entonces, lo que dice aquí es que el científico se puede emocionar, ¿no? O sea, hay en realidad un viso de subjetividad en la actividad, ¿no es cierto?, del científico. Cuando él, por ejemplo, descubre algo interesante, se alegra, ¿no es cierto?, se alegra de manera enorme. Entonces, a pesar de la preparación, lo que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, en el científico es que el científico es también emocional. Y lamentablemente no tenemos ninguna clave aquí que se acerque, ¿no es cierto?, a esto que el autor está planteando como este viso subjetivo, ¿no?, como esta emocionalidad que también caracteriza al científico. Pero bueno, vamos a plantear alguna clave aquí. Taxativo no puede ser, porque taxativo es incontrovertible y irrefutable. Creyente tampoco, porque no cree en Dios en rigor, pero sí en realidad está seguro de lo que va conociendo, de lo que va avanzando. Circunspecto es serio, y aquí más bien nos está diciendo que se alegra. Me parece que aquí han debido colocar más bien emocional, ¿no es cierto? Y esa sería la clave. Aquí en realidad han fallado en la pregunta 2, ¿estamos de acuerdo? Así que coloquemos eso. Absoluto tampoco, menos seguro. No puede sentirse seguro, en rigor, por una razón muy simple. En realidad, las hipótesis aceptadas hoy van a ser las mentiras de mañana. Y eso quiere decir que entonces va a haber una evolución en cuanto al conocimiento. Entonces coloquemos emocional en la alternativa C. Y obviamente acá además el conector, ¿no? A pesar de que es una persona muy preparada, puede también reaccionar con emoción. Vamos con la pregunta número 3. Se deduce del texto que los desafíos más inquietantes y complejos vinculados con el cosmos devienen, a su vez, en hipótesis que constituyen el soporte irrefutable del conocimiento, confrontaciones ásperas entre fanáticos religiosos y progresistas, respuestas multidisciplinarias orientadas al fin por las emociones, posiciones heterogéneas, heteróclitas que eventualmente podrían contraponerse, estudios que permiten la consecución de respuestas concluyentes. Cada vez que ustedes vean concluyente, definitivo, taxativo, irrefutable, esas jamás podrían ser claves. Entonces, ¿cuál sería, no es cierto, en rigor, la clave correcta? Respuestas multidisciplinarias orientadas por las emociones. No está orientada por la emoción. Lo que sí puede generar es emoción. Pero no es que la emoción te permita a ti investigar o que tú investigues a través de las emociones. Eso es falso. La clave correcta es la D. Entonces, sobre estos desafíos
Por ejemplo, la pregunta de ¿qué hubo antes de la gran explosión? ¿Qué hubo antes de la gran explosión? ¿Hubo algo antes de la gran explosión? Bueno, y entonces tenemos varias hipótesis, A, B, C, D, y estas hipótesis confrontan entre sí. Entonces, efectivamente, hay posiciones heterogéneas sobre un mismo problema, pueden aparecer distintas posturas. Eso es legítimo en el marco de los estudios científicos. Vamos ahora con la pregunta 4. Es inconsistente con la reflexión del autor del texto sobre las inquietudes que impulsan la investigación científica afirmar que ésta está libre de subjetividad, problemas, desafíos, dudas, inventiva. Inventiva es capacidad para inventar. Nos están pidiendo lo que es inconsistente, lo que es incompatible. La ciencia afirma que está libre de desafíos, de problemas, ¿estamos de acuerdo? Está libre de subjetividad, está exenta de problemas, subjetividad, dudas, inventiva, desafíos. Se refiere específicamente a las inquietudes, ¿no? Que impulsan la investigación científica. Afirmar que la investigación científica, ¿no es cierto?, está libre de problemas, está libre de desafíos, está libre de inventiva, está libre de dudas, está libre de subjetividad. ¿Cuál sería la aseveración incompatible? La aseveración incompatible es que cualquiera de estas puede ser la clave. Aquí también había un tremendo error. No podríamos decir que la ciencia está libre de problemas. Los problemas son más bien los que generan el conocimiento científico. La ciencia tampoco está libre de desafíos, porque en realidad los desafíos signan la práctica científica. La ciencia no puede estar libre de inventiva. Justamente la capacidad reflexiva y la capacidad objetiva es la que genera inventos, descubrimientos, etcétera, etcétera. La ciencia tampoco está libre de dudas y tampoco está libre de subjetividad, porque el autor lo que está señalando es que el científico al realizar un gran descubrimiento puede eventualmente emocionarse. Entonces en realidad ninguna podría ser clave. Vamos a colocar más bien, para poder tener una clave correcta, lo siguiente: es inconsistente con la reflexión del autor del texto sobre las inquietudes, afirmar que ésta está libre de subjetividad, de problemas, de desafíos. Vamos a colocar en primer lugar consistente. ¿Estamos de acuerdo? Es consistente con la reflexión del autor del texto sobre las inquietudes que impulsan la investigación científica afirmar que ésta está libre de. ¿Esta está libre de problemas? ¿Es consistente eso? No. ¿Está libre de desafíos? ¿Es consistente eso? Tampoco. ¿Está libre de inventiva? Eso también sería inconsistente. ¿Está libre de dudas? Tampoco. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Más bien. Está libre de racionalidad. Y nos quedamos con esa clave. ¿No es cierto? Y esta sería la clave correcta. Eso sería... eso sería incompatible también. Sí, está libre de irracionalidad. Vamos a colocar eso. Irracionalidad. Y esa sería la clave correcta. Porque efectivamente sería imposible realizar o llevar a cabo la práctica científica si estamos más bien orientados por lo irracional. Se supone que hay un cariz objetivo, y en tanto que tal, la ciencia está libre de irracionalidad. Podríamos colocar cualquier otra cosa, está libre de religiosidad, por ejemplo, y sería también compatible. La clave correcta sería la A. Bueno, y entonces ahora, en el caso lógicamente dice que para la persona religiosa, lógicamente este inicio va a estar signado por una perspectiva teísta, es decir, la existencia de un creador, en este caso es Dios. Entonces no tiene nada que ver con un argumento de carácter lógico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la lógica, sino que lógicamente se refiere a una cuestión que es evidente. Para el religioso, la explicación más razonable va a ser Dios. Entonces la clave correcta sería obviamente. 6. ¿El autor estaría de acuerdo con la consideración de que la ciencia obtiene resultados completamente inalterables? Discuta. No, no estaría de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento científico es perfectible. Porque el conocimiento científico es mutable. Se puede refutar, en consecuencia es refutable, impugnable. Y eso quiere decir entonces que el conocimiento va a ser dinámico, va a cambiar. Las hipótesis científicas se van afinando, por eso son perfectibles. En consecuencia, lo que va trayendo como efecto, ¿no es cierto?, es que el conocimiento científico vaya volviéndose cada vez, ¿no es cierto?, más fino, ¿sí? Las hipótesis científicas van a ser más sofisticadas, más elegantes para explicar realidades que son complejas.
Y en ese sentido, él no va a considerar que los conocimientos van a ser inalterables en absoluto. Muy bien. Y con eso acabamos entonces el texto número 1, un texto interesante de Neil deGrasse Tyson. Y eso es tuto. Vamos con el siguiente texto. Muy bien, jóvenes cachimbos, vamos entonces a abordar este fragmento de Stephen Hawking, conocido físico, hecho divulgador también, que suele pues plantear de manera muy sencilla aspectos bastante complejos del universo. Dice lo siguiente Stephen Hawking: un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo el Sol, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo desde el fondo de la sala: lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle: ¿y en qué se apoya la tortuga? Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas una debajo de otra. ¿Te imaginas eso, estimado cachimbito? En primer lugar, que tengamos pues una tierra plana, ya por aquí están los continentes, qué sé yo, Asia, Australia, y que ésta, a su vez, ¿no es cierto?, esté sostenida en la caparazón de una gigantesca tortuga, ¿no es cierto? Más o menos esa era la visión que esta señora tenía. Ahí tenemos las patitas de la tortuga. Bastante rara esa visión, ¿no es cierto? Y luego lo que hizo Bertrand Russell fue lo siguiente: la mayor parte de la gente encontraría bastante ridícula la imagen de nuestro universo como una torre infinita de tortugas. Oh, perdón, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas, una debajo de otra. O sea, no conforme con asumir, ¿no es cierto?, que la Tierra era plana y que estaba sostenida en caparazón de una tortuga gigantesca, se atrevió a decir en realidad que eran bastantes tortugas, una encima de otra, las que sostenían, ¿no es cierto?, a la Tierra plana. Y estas tortugas estaban yuxtapuestas de manera infinita. ¿Pero en qué nos basamos, dice aquí, para creer que lo conocemos mejor, es decir, el universo? ¿Qué sabemos acerca del universo y cómo hemos llegado a saberlo? ¿De dónde surgió el universo y a dónde va? ¿Tuvo el universo un principio? Y si así fue, ¿qué sucedió con anterioridad a él? Acá falta una tilde. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Llegará este a su final alguna vez? Avances recientes de la física, posibles en parte gracias a fantásticas nuevas tecnologías, sugieren respuestas a algunas de estas preguntas que desde hace mucho tiempo nos preocupan. Algún día estas respuestas podrán parecernos tan obvias como el que la Tierra gira alrededor del Sol, o quizás tan ridículas como una torre de tortugas. Solo el tiempo, cualquiera que sea su significado, lo dirá. Bueno, entonces aquí vemos nuevamente, estimados cachimbitos, que en algún momento histórico se pudieron plantear algunas teorías que eran inadmisibles, bueno, que ahora son inadmisibles, pero que en su momento podían resultar hipótesis más o menos razonables acerca del funcionamiento del universo. Entonces yo les pregunto algo: esas intuiciones que se han sostenido a lo largo de años, ¿en algún momento formaron parte de nuestro abanico de conjeturas científicas? Sí, probablemente sí, cuando la ciencia estaba en ciernes, ¿no? Vean ustedes que Aristóteles planteaba que una tierra se detenía porque se cansaba. A nadie se le va a ocurrir jamás ahora que una piedra se cansa. De la misma manera, el hecho de, por ejemplo, observar, porque claro, los sentidos podrían eventualmente darte esa información de manera directa. Podríamos observar, por ejemplo, si estamos nosotros parados en un determinado momento conversando, en un día soleado, que el sol de pronto salió por un determinado lugar y luego se ocultó por otro lugar. Y eso en realidad podría empujarnos a conjeturar que lo que hemos evidenciado, lo que hemos visto directamente es el movimiento solar. Y el Sol no se ha movido, quien se ha movido ha sido la Tierra, en rigor. Entonces lo que quiero decirles con estos jóvenes cachimbitos es que en realidad las hipótesis científicas son variadas, tenemos varias hipótesis científicas, ¿sí?, y que éstas van progresando, van afinándose
porque la ciencia es perfectible. Vamos a ver cuáles son las preguntas en rigor. Veamos. A partir de un inicio textual, dice aquí en la primera pregunta, que utiliza el recurso anecdótico. El autor del texto desarrolla medularmente el tema de... ¿A qué nos referimos con recurso anecdótico? Bueno, nos habla acerca de la anécdota en la cual al parecer estuvo involucrado Bertrand Russell. Y entonces, a partir de esta anécdota que se le atribuye a él, ¿qué es lo que el autor intenta explicar? ¿Qué es lo que el autor intenta proponer como eje temático? La intrincada complejidad del universo científico, el progreso científico y los desafíos que enfrenta, las conjeturas relativas al tiempo del universo, el desarrollo tecnológico gatillado por la ciencia, la inconsistencia de ciertas teorías anticientíficas. En primer lugar, el autor nos asume esto, ¿no? Parte de esta anécdota para señalar que es posible que muchas intuiciones iniciales, es decir, el hecho de pensar pues, que la Tierra plana está sostenida por el caparazón de una tortuga, estas intuiciones iniciales conformaron el marco de conocimientos en una determinada época. Era un conocimiento aceptado. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, ese conocimiento se ha rechazado justamente por mediciones mucho más sofisticadas, mucho más finas. Y en ese sentido, incluso ahora, en estos tiempos en los cuales el avance tecnológico ha permitido establecer conjeturas mucho más aceptables respecto del universo, podríamos nosotros eventualmente asumir que estas hipótesis son inconsistentes también. Lo que quiero decirles con estos estimados cachimbos fue algo que ya habíamos discutido previamente, a saber, las hipótesis científicas no son definitivas y las hipótesis científicas además son perfectibles. Eso quiere decir que no existe ninguna hipótesis concluyente. Ningún científico va a asumir que las hipótesis son irrefutables o incuestionables. Justamente uno de los requisitos que planteaba Karl Popper, justamente un epistemólogo, del cual vamos a hablar en breve, consideraba que para que un cuerpo de conocimiento o un conjunto de afirmaciones sea considerada científica, era menester que cuente con una propiedad, a saber, la capacidad de ser refutada. Entonces, en ese sentido, si la ciencia evoluciona, tenemos varios estadios, la ciencia progresa, ¿no es cierto? Es perfectible, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, y no hay en realidad, ¿no es cierto?, un estado en el cual se detenga este marco de conocimientos. La clave correcta es la B, el progreso científico y los desafíos que enfrenta. Por supuesto que los desafíos en el campo de la física son variados, pero el autor en realidad está enfocado en asumir, por ejemplo, preguntas o problemas del siguiente tipo. ¿Qué ocurrió antes de la gran explosión? Por ejemplo, lo habíamos visto también en el texto número 1, el texto A. Cómo se inició el universo, qué originó el universo, cómo era antes el universo, antes de la gran explosión, etcétera, etcétera. Entonces, esos en realidad son desafíos que hasta ahora no evidencian pues, una solución razonable, pero conforme vaya desarrollándose y evolucionándose la ciencia, van a aparecer respuestas sobre el particular. 2. Es posible entender de la lectura que las conjeturas científicas, una conjetura científica no es sino una hipótesis, que las hipótesis enfrentaron inicialmente escollos. ¿Qué es escollo? Obstáculo óbice y carentes de rigor, dado que, bueno, en efecto, la anécdota en realidad podría servirnos de manera muy gráfica para poder ejemplificar, ¿no es cierto?, estos escollos iniciales por los que la ciencia pasó en algún momento. Entonces, en ese sentido, efectivamente, las hipótesis, en primer lugar, tuvieron que contraponerse con el estado de cosas, es decir, las creencias de la gente en su momento. Pensemos en lo siguiente, cuando Nicolás Copérnico pensó, ¿no es cierto?, en esta propuesta geocéntrica que luego Galileo tuvo que proponer, ¿no es cierto?, ante la Iglesia y propuesta por la cual casi muere. Es en algún momento bastante complicado ir en contra de las creencias más arraigadas, pero la ciencia justamente se encarga de eso, ¿no? Se encarga de cuestionar, se encarga de impugnar, de ofrecer hipótesis que puedan trascender o superar las intuiciones obtenidas a través de los sentidos. Los sentidos finalmente pueden darte información muy imprecisa. A. Los telescopios, para comprobar lo señalado por Russell, se inventarían varios siglos después de aquel evento. Ese en realidad no era un escollo en rigor. Imaginemos nosotros, estimados cachimbos, que Newton, muchos años antes,
había creado el cálculo infinitesimal. Newton muchos años antes había planteado la teoría de la gravedad, de manera que no podríamos pensar nosotros que por el hecho de no contar con un telescopio no se hayan planteado conjeturas interesantes, ¿no? Bueno, de hecho que la teoría de la gravedad de Newton y la creación del cálculo a la edad de 26 años, nada menos, hace pues que pensemos que ya en esa época se producía un conocimiento mucho más sofisticado que el que podría brindarnos eventualmente los sentidos. Entonces la clave no puede ser la clave. La gente de la época actuaba con decoro, es decir, con decencia y prudencia ante aseveraciones carentes de sentido racional. Bueno, esto es falso, abiertamente falso, porque la señora en realidad señala ante una hipótesis científica como la que había planteado Bertrand Russell, que la Tierra es plana y que está sostenida por una tortuga. Ahora eso podría resultarnos ridículo, pero fue una manera de responder ante la hipótesis de Bertrand Russell. Entonces, no actuaba con prudencia, la gente era más bien imprudente. Recuerdo mucho haber leído un texto de Max Born, un físico también coetáneo de Einstein. Einstein justamente discutía con Max Born el hecho de que la física cuántica o la mecánica cuántica sea aleatoria, ¿no? Él en realidad no estaba de acuerdo con ello, pues consideraba que, y ahí viene su famosa frase, Dios no juega a los dados, ¿no? Max Born le respondió en su momento, ¿y quién eres tú para decidir qué cosa puede o no hacer Dios, ¿no? Por supuesto que ahora la mecánica cuántica nos ofrece desafíos desde el punto de vista subatómico que en esa época hubieran resultado impensables, pero ahora, por ejemplo, se cuenta con el equipamiento para hacerlo. En consecuencia, jóvenes cachimbos, la gente en esa época actuaba, ¿no es cierto?, con irracionalidad más bien. A propósito de esta anécdota que les contaba de Max Born, Max Born plantea, pues, en un libro que está vinculado con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no es cierto?, que en su momento, por ejemplo, Newton fue descalificado de manera terrible por un escritor muy famoso, el escritor Goethe, ¿no es cierto?, el creador de Fausto, quien consideraba que la física newtoniana era aburrida, ¿no? Y que él en realidad veía, por ejemplo, en el cielo despejado, en las estrellas brillosas, digamos, una base de sus intuiciones poéticas. Pero en esa época todavía era posible que un poeta pueda discutirle a un físico de la talla de Newton. Ahora eso sería impensable, toda vez que el conocimiento ya en realidad se ha especializado, ¿no? C. Bertrand Russell carecía del poder de persuasión de los científicos más reputados y experimentados. No tiene nada que ver con un poder de persuasión, más bien Bertrand Russell de alguna manera actúa, no de manera despótica, sino que lo que hace es reírse un poco acerca del... Considero yo que él habrá pensado que es de una tremenda ingenuidad pensar que la Tierra está sostenida en una caparazón gigantesca. Entonces él, por supuesto, que le pregunte de manera amable y no actúa como actuaría, digamos, una persona déspota, ¿no? Es decir, sindicándola ignorante. Entonces no tiene nada que ver con el poder de persuasión, y en todo caso habría que ver qué científicos en el texto se detalla, ¿no es cierto?, cuentan con ese poder de persuasión, y en el texto en realidad no nos hablan acerca de ello. Las explicaciones de ciertos fenómenos del mundo natural eran poco sofisticadas. Bueno, sí, de hecho, las hipótesis, por ejemplo, pensar que la Tierra es plana, que por supuesto que fue una hipótesis sostenida por muchos años, no era tan sofisticada que digamos, y estaba sustentada en nuestro conocimiento de la realidad. Si tú, estimado cachimbo, imaginemos, caminas 1000 kilómetros sin parar, imaginemos que eso es posible, ¿no es cierto? Lo que vas a pensar tú intuitivamente es que la Tierra es plana, pues. O imagínate, que estés con tu bicicleta, estamos de acuerdo, y de pronto te desplaces a través de tu bicicleta a lo largo de 5000 kilómetros, y estás con tu bicicleta, pues tú, de manera sostenida avanzando. Bueno, en realidad lo que tus sentidos te dicen en ese momento es que la Tierra es plana, pero justamente no es esfericidad propiamente, porque digamos que la Tierra no es una esfera compacta, ¿sí? Pero esta hipótesis, esta conjetura acerca de la redondez de la Tierra, querido cachimbo, trasciende nuestro marco experiencial, es decir, el marco que está fundado y sustentado a través de la información que llega a través de nuestros sentidos. Entonces, efectivamente, ¿no? En su época, en la época de Bertrand Russell, se podía de alguna manera matizar las propuestas científicas con propuestas que eran completamente tiradas de los cabellos. En consecuencia, la clave es la alternativa D.
las explicaciones de ciertos fenómenos del mundo natural eran en esa época poco sofisticadas y con ribetes de absurdo, pero formaban parte de un marco de creencias bien asentado, bien arraigado. Y entonces ir en contra de ese marco de creencias era bastante complicado, ¿no? Imagínate tú, querido Cachimbo, en plena Edad Media, sostener que la Tierra no era el centro del universo, era ir en contra, ¿no es cierto?, del credo oficial, y eso en realidad podría granjearte incluso la muerte. Continuemos. Pregunta número 3. Atención, pregunta número 3, mis estimados cachimbos. Se desprende de la anécdota referida en el texto que la reacción de Russell frente a la réplica de la señora, bueno, a propósito de lo que les hablaba, ¿no? ¿Cómo ustedes consideran que fue la reacción de Bertrand Russell? Él, bueno, se ríe en un primer momento y le pregunta, pero, señora, ¿y quién sostiene a la tortuga? Él lo hace con la finalidad de que ella se dé cuenta del error, ¿no es cierto? Pero ella replica, que usted es muy inteligente, le dice. Lo que ocurre es que hay infinitas tortugas, una encima de otra. Bueno, todavía más mítico religioso esa explicación, ¿no? Una explicación todavía más disparatada. Pero en ese sentido la reacción de Russell fue una reacción torpe, fue una reacción, digamos, violenta, o más bien fue una reacción calmada. Lo que nos dice el texto, ¿no es cierto?, es que en rigor Bertrand Russell actúa de una manera bastante amable, ¿no? Y en ese sentido la clave correcta es la alternativa A. Fue una muestra de flexibilidad. Sí, se mostró flexible y hasta condescendiente, ¿no? Porque claro, en otros términos uno en realidad hubiera pasado esa pregunta. No voy a responder esa pregunta, es una pregunta absurda. Imagínense ustedes en este momento que alguien en una conferencia internacional de física se atreva a decir que la Tierra es plana. Bueno, en realidad sí hay personas que lo piensan, dicho sea de paso en la actualidad. Demuestra que la ignorancia es atrevida y delirante. La reacción de Russell, no, en realidad él actúa con mucha prudencia, con mucha mesura. Implicó el inicio de una férrea discusión sin cuartel. No nos dicen más, básicamente señalan que la señora señala que hay infinitas tortugas y eso es todo. No nos dan más datos acerca del intercambio de palabras que tuvieron. Entonces no hubo pues una discusión sin cuartel. Y además Bertrand Russell, con la mesura que lo caracterizó en el pasaje que acabamos de leer, sería bastante improbable que se ponga a discutir con una persona que no, maneja el marco de conocimientos que Bertrand Russell está exponiendo, ¿no? Supuso una aplastante respuesta por parte de este. No fue una aplastante respuesta, fue una pregunta más bien. Así que esto sería incompatible. Dejó en claro que es improductivo, acá se han equivocado, la concordancia es en masculino, es improductivo el debate insano. Bueno, en realidad no dejó en claro nada. Lo que hizo básicamente fue tratar de permitirse que la señora se dé cuenta del error, pero eso no ocurrió, ella respondió igual. ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra decir? El tiempo nos lo dirá, dice ahí. Si el tiempo nos lo dirá, ¿nos dirá qué cosa, profesor? El tiempo nos dirá si una hipótesis es o no es adecuada, una hipótesis es o no es delirante o se convierte en delirante. En consecuencia, la clave correcta sería definir. El tiempo en su momento definirá si efectivamente las hipótesis alcanzan un estatus de aceptabilidad o no. Si los avances tecnológicos se realizaran de forma ralentizada, ¿qué cosa es ralentizado, profesor? De forma lenta, en la actualidad, algunas hipótesis resultarían absurdas y poco predictivas si los avances tecnológicos se realizaran de forma lenta. Bueno, las hipótesis absurdas han existido desde siempre, ¿no es cierto? Desde la época de Aristóteles, desde las etapas precientíficas. Eso no es producto de la carencia de tecnología, ni mucho menos, de manera que esa no puede ser la clave. Los importantes problemas de la ciencia serían irresolubles. No, en todo caso tardarían en resolverse, pero eso no implicaría que sean irresolubles. Luego, se requeriría de más investigadores como Bertrand Russell. Bueno, en realidad, si no hay avances tecnológicos, queridos cachimbitos, lo más probable, ¿no es cierto?, es que los intensos e impresionantes avances en el campo de la física no hayan ocurrido. Tengan ustedes en cuenta que Hawking señala que justamente este avance tecnológico, con la tecnología con la cual se cuenta, permite ampliar muchísimo nuestro marco de conocimientos acerca del universo. Vean ustedes, ahora, por ejemplo, existen dispositivos que nos permitirían trabajar con partículas subatómicas. Eso era imposible en la época de Einstein, pero ahora tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, en ese sentido, los impresionantes avances físicos resultarían poco realizables, poco factibles. Esa sería la consecuencia. Toda vez que existen muchas conjeturas y además la realización propiamente de experimentos sobre la base de tecnología de punta.
Entonces la clave justamente es esa. Alternativa E. Pregunta 6. Esto ya es una pregunta para resolver de manera escrita. Yo les voy a dar las pautas y ustedes más o menos van tomando nota acerca de cuáles son los vínculos razonables entre los autores del texto A y el autor del texto B. Son en realidad físicos reputadísimos. Neil deGrasse Tyson y Goldsmith son dos astrofísicos, en el caso de Neil deGrasse Tyson, un divulgador de la ciencia bastante fino, y en el caso de Stephen Hawking también, ¿no es cierto?, un físico de una talla impresionante, ¿no? A pesar de la arteriosclerosis que lo acompañó en determinada parte de su vida, pudo crear en realidad con mucha prolijidad. Entonces, en el caso, querido Cachimbito, de los vínculos razonables, diríamos que para ambos autores, y bueno, yo voy a permitirme extrapolarlo hacia cualquier científico estaría de acuerdo en asumir que el conocimiento científico es, voy a colocarlo aquí abajo, el conocimiento científico es perfectible, pero además que es perfectible, los autores negarían las hipótesis absolutas, eso para ellos sería inexistente. Absolutas. Lo que existe son hipótesis plausibles, es decir, con un grado de aceptabilidad, pero eso no implica que no se puedan rechazar en algún momento. De hecho, es posible que las hipótesis se puedan negar, que se puedan refutar sobre la base de una evidencia más contundente. Entonces ese es uno de los vínculos, y bueno, eso está vinculado además, y los dos aceptan eso, en el hecho de que las hipótesis científicas son dinámicas, es decir, van a cambiar, van a variar conforme pase el tiempo y la tecnología además vaya mejorando. Imagínense ustedes, ahora es posible determinar cuáles son las señales cerebrales que están vinculadas con el lenguaje, es posible aproximarnos a eso que hace probablemente 7, 8 décadas hubiera sido imposible, ¿no? Ahora hay escáneres, justamente la mecánica cuántica permite obtener ese tipo de data, ¿no es cierto? Permite aproximarnos un poco al comportamiento cerebral. Bueno, listo, entonces jóvenes, vamos ahora con el texto de comprensión lectora aquí, nada menos que un texto de Karl Popper. A ver, nos han planteado textos de bastante nivel, uno de ellos vinculado, ¿no es cierto?, con la divulgación científica, preguntas que son problemáticas, ¿no? ¿Cómo se originó el universo? ¿Qué hubo antes de la gran explosión? Son en realidad preguntas que requieren de explicaciones muy poderosas, ¿no? En tal sentido, nos hacen reflexionar un poco acerca de los desafíos que enfrenta el quehacer científico. Ahora vamos a abordar ese texto que ya se corresponde propiamente con el campo epistemológico. Entonces vamos a desentrañarlo poco a poco. Dice aquí lo siguiente: después del derrumbe del Imperio Austríaco, se había producido una revolución en Austria. El aire estaba cargado de lemas e ideas revolucionarias, y de nuevas y a menudo audaces teorías. Entre las teorías que me interesaban, la teoría de la relatividad de Einstein era sin duda la más importante. Bueno, entonces, ojo con eso. Para Popper, después del derrumbe del Imperio Austriaco, él estuvo embelesado con la teoría de la relatividad de Einstein. Pero dice luego, otras tres eran la teoría de la historia de Marx, ojo con eso, primer marco de conocimientos diferente al de Einstein, el psicoanálisis de Freud y la llamada psicología del individuo de Alfred Adler. Bueno, entonces tenemos aquí tres teorías diferentes. La historia de Marx, la historia marxista. ¿Sí? Desde el punto de vista marxista. ¿Qué más? El psicoanálisis freudiano. Ustedes deben haber oído hablar de Sigmund Freud, psicoanálisis freudiano. Y por otro lado, la psicología de Adler. Voy a colocar aquí, la psicología del individuo de Adler. Muy bien. Y voy a colocar aquí con otro color, para marcar la diferencia, la teoría de la relatividad de Einstein. Un punto aparte, definitivamente. Bueno, él estaba interesado por estos marcos de conocimiento. Perfecto. 4 teorías. Durante el verano de 1919 comencé a sentirme cada vez más insatisfecho con estas 3 teorías. ¿Con cuáles? Con estas de aquí. Voy a colocar para las 3 aquí abajo, carita triste. Se sentía insatisfecho. ¿En qué sentido? Dice acá, la teoría marxista de la historia, el psicoanálisis y la psicología del individuo. Comencé a sentir dudas acerca de su pretendido carácter científico. Ok, entonces, ojo, mientras que la teoría de Einstein la consideraba él un marco de conocimientos consistente,
la historia marxista, el psicoanálisis freudiano, ¿no es cierto?, y la psicología de Adler, empezó pues él a recelar un poco respecto de que en efecto sean ciencias o no. Mis dudas tomaron al principio la siguiente forma simple. ¿Qué es lo que no anda en el marxismo, el psicoanálisis y la psicología del individuo? ¿Por qué son tan diferentes de las teorías físicas, de la teoría de Newton y especialmente de la teoría de la relatividad? Para aclarar este contraste, debo explicar que pocos de nosotros por entonces habríamos dicho que creíamos en la verdad de la teoría einsteiniana, de la gravitación. Esto muestra que no eran mis dudas acerca de la verdad de esas otras tres teorías lo que me preocupaba, sino alguna otra cosa. Tampoco consistía en que yo simplemente tuviera la sensación de que la física matemática era más exacta que las teorías de tipo sociológico, psicológico. Así, lo que me preocupaba no era el problema de la verdad, en esta etapa al menos, ni el problema de la exactitud o mensurabilidad. Era más bien el hecho de que sentía que esas tres teorías, aunque se presentaban como ciencias, de hecho tenían más elementos, miren qué duro, ¿eh? Estas tres teorías tenían más elementos en común con los mitos primitivos que con la ciencia, que se asemejaban a la astrología. Ustedes saben qué cosa es la astrología, jóvenes cachimbos. Bueno, es la lectura de los astros, ¿no? Y vean ustedes que los horóscopos, ¿sí? Piscis, Sagitario, te va a ir bien hoy día. Esos absurdos están vinculados justamente con una superstición, una tendencia supersticiosa denominada astrología. La lectura de cartas y todo ese tipo de tonterías, ¿no es cierto?, no son sino intuiciones anticientíficas. Me pareció que el elemento más característico de esa situación era la incesante corriente de confirmaciones y observaciones que verificaban, entre comillas lo coloca, las teorías en cuestión. Y este aspecto era constantemente destacado por sus adherentes. Un marxista no podía abrir un periódico sin hallar en cada página pruebas confirmatorias de su interpretación de la historia, no solamente en las noticias, sino también en su presentación que revelaba el sesgo clasista del periódico, y especialmente, por supuesto, en lo que el periódico no decía. Los analistas freudianos subrayaban que sus teorías eran constantemente verificadas por sus observaciones clínicas, y nuevamente coloca observaciones clínicas entre comillas. Sin embargo, en resumen, el criterio fundamental para establecer el estatus científico de una teoría es su refutabilidad, es decir, podríamos considerar un marco de conocimientos como ciencia en virtud de que este marco de conocimientos sea refutable. Si no se puede refutar, jóvenes cachimbos, eso simplemente no pasa el requisito que para Popper es fundamental, a saber su refutabilidad. Más adelante él consideraría más bien el término de falsabilidad o su testabilidad, y los tres casos anteriores no cumplen con tal requisito. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿cuál sería la mejor síntesis? En primer lugar, tiene que estar la idea principal, y la idea principal está al final del texto. ¿En qué consiste la idea principal? En considerar que el requisito sine qua non, una teoría, sería pues imposible que sea calificada como ciencia, es su capacidad para ser falsada o ser refutada. Eso es lo que tiene que aparecer de todas maneras en la clave, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, principal. Vamos a ver si está en A. La teoría de la historia propuesta por Marx es equiparable con la corriente psicoanalítica y la psicología del individuo en virtud de su incapacidad para ser cuestionada. Eso es cierto. Por consiguiente, Popper considera pertinente poner al descubierto los evidentes inconsistencias que son encubiertas con datos falsamente corroborados. Eso en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la lógica popperiana. La lógica popperiana sostiene que una ciencia es ciencia en virtud de que se pueda falsar. B. Lo que define una teoría científica y permite diferenciarla de un cuerpo pseudocientífico de conocimientos es su capacidad para ser refutada. Aquí está la idea principal. Ojo con eso. Mi idea principal. Yo les he dicho que la idea principal siempre tiene que aparecer, ¿no es cierto?, en la clave. En tal sentido, la teoría marxista, primera, psicoanálisis, segunda, y la psicología del individuo, tercera, listo, ahí tenemos todo, quedan excluidas de ser consideradas propuestas científicas, a diferencia de la teoría einsteiniana. Ahí tenemos la clave. ¿Estamos de acuerdo? Las tres teorías planteadas ahí, o las tres presuntas teorías científicas, ¿no? Y la teoría de Einstein como una teoría efectivamente que tiene ese estatus, justamente porque puede ser cuestionada o puede ser refutada. La clave correcta en consecuencia sería la alternativa B. Vamos con la pregunta 2. En el texto la expresión tomar la forma simple, ¿qué connota? ¿Qué connota esa expresión, jóvenes cachimbos? Afirmar que las dudas respecto de si el psicoanálisis, etcétera, etcétera, eran o no teorías científicas, tomaron la forma de algunas preguntas. ¿Qué es lo que no tiene el psicoanálisis, la historia de Marx y la psicología de Adler? ¿Qué es lo que no tienen
a diferencia de la teoría einsteiniana, justamente en virtud de que éstas tengan o no el estatus científico. Entonces esta expresión, tomar la forma simple que connota, connota desconfianza, connota recelo, connota reserva, connota duda, y en tanto que connota duda se plantea a través de interrogantes, y en el texto nos plantean dos interrogantes. No puede ser refutación, impugnación y refutación son sinónimos, no pueden ser estas dos palabras en virtud de que la refutación es posterior, la refutación es una respuesta, y tomar la forma simple nos lo plantea de manera interrogante, es decir, estamos en la fase de cuestionamiento, estamos de acuerdo en la fase de reserva, de recelo, de duda. La clave correcta es la C entonces. El autor sostiene que los marxistas detectaban abundante evidencia que corroboraba los acertos fundamentales de su propuesta sobre este aspecto, es decir, efectivamente los marxistas veían lucha de clases en todos lados, ¿no? Abrían el periódico, sí, aquí está demostrada la lucha de clases, veían una revista, aquí está demostrada la lucha de clases, de pronto salían al mercado a comprar, aquí está demostrada la lucha de clases, veían en realidad evidencia en todos lados. Sobre este aspecto en particular, sería incompatible sostener que tales casos hacían del marxismo una corriente científica de poder predictivo. No, justamente lo que está haciendo Popper es cuestionar que sea científico, entonces sería pues contradictorio decir que es una corriente científica. La clave es incompatible eso. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice aquí, la propuesta como explicación plausible era defendida de manera dogmática, sí, en el caso del marxismo eso es correcto. Popper recelaba, es decir, dudaba, a pesar de su entusiasmo inicial, sobre su carácter científico. Sí, él dijo que una vez que cayó, ¿no es cierto?, el imperio austriaco, lo que él hizo fue interesarse por estas cuatro teorías. Entonces él tuvo, digamos, un entusiasmo inicial por la propuesta marxista. Dedo, la actitud de estos evidenciaba una sobrevaloración de la presunta evidencia. Era presunta porque no era evidencia en sentido estricto. Esta era consistente en apariencia, pues el marxismo carecía de refutabilidad. Es correcto. Alternativa, las cuatro, y la incompatible es la A. Se deduce del texto que una propuesta cuyos postulados principales carezcan de pasibilidad para ser testeados. Es decir, imaginemos un marco de hipótesis que no se puedan testear o no se puedan refutar. Este marco de conocimientos, esta propuesta sería rechazada por el autor, por Popper, porque algunos detractores se percatarían de su falta de sistematicidad. No. ¿Por qué razón Popper rechazaría esta propuesta? Sencillo, porque una ciencia en rigor se sustenta en su capacidad para ser cuestionada. Si no se puede cuestionar, eso no es ciencia. Es religión, es mito, magia, es lo que quieras, pero no es ciencia. Sus predicciones más rigurosas dejarían insatisfecho a su creador. No hay poder predictivo, solamente las ciencias pueden predecir. Carecería de capacidad para emparejarse con abundante evidencia, menos. Incumple con la condición necesaria, y aquí lo tenemos, incumple con la condición necesaria para ser considerada científica. ¿Cuál es la condición necesaria? Debe refutarse. Debe ser refutable. Y si no se puede testear, no se puede refutar, en consecuencia incumple la condición necesaria. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 5, queridos cachimbos. Si la propuesta psicoanalítica fuese un marco refutable de conocimientos, si se pudiera refutar, es una ciencia en rigor. Entonces, ¿cuál sería la clave? Sería considerada una ciencia en el sentido popperiano. La clave es B. Muy bien, jóvenes cachimbos, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Sí, miren ustedes, acá nos han planteado una cita nada menos que de Sigmund Freud. Estamos de acuerdo, segunda década del siglo XX, y dice lo siguiente Freud. Un enfermo esquizofrénico, al que actualmente tengo en tratamiento, se hace la vida imposible absorbido por la preocupación que le ocasiona el supuesto mal estado de la piel de su cara, pues afirma tener en el rostro multitud de profundos agujeros producidos por granitos o espinillas. El análisis demuestra, ojo con esta palabra que puede resultar objetiva, ¿no? Es objetiva, hay objetividad. Bueno, nos dice el análisis. ¿Qué análisis? ¿Qué tipo de análisis? Bueno, vamos a ver, en realidad, si es un análisis serio o no. Demuestra que hace desarrollarse en la piel de su rostro un complejo de castración. Vamos con este concepto, complejo de castración. Al principio no le preocupaban nada tales granitos y se los quitaba apretándolos entre las uñas, operación en la que, según sus propias palabras, le proporcionaba gran contento ver cómo brotaba algo de ellos. Pero después empezó a creer en el punto en que había tenido una de estas espinillas, le quedaba un profundo agujero y se reprochaba duramente haberse estropeado la piel con su manía de andarse siempre tocando. Es evidente, dice él, sin ninguna prueba, pero Freud dice, es evidente
que el acto de reventarse los granitos de la cara, haciendo surgir al exterior su contenido, es en este caso una sustitución del onanismo. Otro concepto. ¿Qué cosa es onanismo? Masturbación. Entonces, para Freud, el hecho de reventarse los granitos sustituye a la masturbación. No sé cómo se le puede haber ocurrido a Freud eso. Lo que sí por lo menos tenemos en claro es que Freud tenía una interesante imaginación. Era muy imaginativo. Pero luego dice, es evidente. ¿Cómo es evidente? ¿Qué prueba tienes en realidad de que reventarse los granitos para el esquizofrénico que está mal realmente, una persona enferma, pueda sustituir a la masturbación? Y luego dice aquí, el agujero resultante de este manejo correspondía al órgano genital femenino, o sea, al cumplimiento de la amenaza de castración, es una tontería, por el onanismo o la fantasía correspondiente. Bueno, en su momento Freud tuvo cierta relevancia en el ámbito del pensamiento, qué sé yo, por ahí nos dio algunas pistas de qué cosa había detrás de, ¿no es cierto?, los comportamientos evidentes, y efectivamente eso supuso pues una etapa precientífica de la psicología, ¿no? Sin embargo, podríamos también enumerar algunos otros abortos que probablemente hayan devenido de Freud, ¿no? Por ejemplo, Lacan u otros psicoanalistas, ¿no?, que creen que el psicoanálisis, digamos, es una tendencia respetable, ¿no? Pero veamos, complejo de castración, primer concepto. Yo les pregunto algo a ustedes, ¿complejo de castración es un concepto que podría cuestionarse? Cuando yo digo sustitución del onanismo, ¿no es cierto?, ¿podríamos pensar que la sustitución del onanismo se puede refutar? Bueno, esto en realidad solamente es producto de la imaginación de Freud, pero carece de un correlato empírico, ¿no? En primer lugar, ¿qué otra inconsistencia nosotros evidenciamos de esta cita absurda? Evidenciamos que lo que hace Freud es establecer una falsa generalización. Lo que está planteando Freud parte de la base del análisis, según él, de un enfermo esquizofrénico. Bueno, a partir de la evaluación de un enfermo y un único enfermo, no puedo establecer, ¿no es cierto?, predicciones que sean consideradas válidas o sólidas. Como si yo les dijera a ustedes, jóvenes cachimbitos, bueno, de pronto ha habido el caso de un peruano que ha robado en Chile, entonces todos los peruanos son ladrones. Es una tontería, es en realidad, pero claro, forma parte, ¿no es cierto?, probablemente de una propuesta no muy sofisticada, inductiva. ¿Estamos de acuerdo? A partir de un dato ya establezco una generalización, eso es un absurdo. Entonces, en primer lugar, ¿qué diría Popper? Porque eso es lo que han planteado aquí en la discusión. ¿Qué concluiría Popper acerca de asunciones, es decir, conceptos como sustitución del onanismo, complejo de castración o la vinculación entre el agujero resultante de la espinilla extraída y el órgano genital femenino? Bueno, lo que diría Popper es que son infalsables, son irrefutables, en consecuencia son producto de la imaginación de Popper, pero eso no puede ser considerado en absoluto científico u objetivo. Y luego, ¿la ocurrencia de los fenómenos planteados por Freud son sustentables a partir de la evaluación del enfermo esquizofrénico? No, no es cierto. No hay ninguna evidencia empírica de que exista tal sustitución del onanismo o de que exista un complejo de castración, ¿no? O sea, ¿cómo reventarte una espinilla? Ahora ten cuidado, si tú te estás reventando una espinilla en este momento, probablemente para Freud seas un caso de complejo de castración, ¿no? Lo cual en realidad es producto de los delirios de Freud en aquella época, pero no tiene ningún viso de solidez en el campo científico. Entonces lo que hay es básicamente un cuerpo de afirmaciones absurdas, ¿no es cierto?, que son anticientíficas y además incontrastables. Muy bien. Ahora sí, queridos cachimbitos, vamos con la primera lectura en inglés, jóvenes cachimbos. La primera es recontra sencilla, me gustaría más bien ir a la segunda, pero vamos a hacerla rápida esta, porque en realidad es un nivel muy, muy elemental. Yo creo que a estas alturas puedes tú resolverla sin problemas. Aunque en realidad hay un par de palabras que me gustaría discutir contigo. A ver, esta de aquí, kind, ¿no? La palabra kind puede ser un adjetivo que es un uso, no estoy seguro, el uso adjetival quizás es un uso menos conocido que el uso como sustantivo. Voy a plantear los dos. Como sustantivo es tipo o clase, ¿no? Tipo o clase. Bueno, a propósito de este boom que ha sido la película Bohemian Rhapsody, hay una canción de Queen que es muy buena, que se llama Kind of Magic, ¿no? Un tipo de magia. Y bueno, en el caso del adjetivo es amable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí se utiliza en el segundo sentido más bien. No estoy seguro qué otras
palabras más. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Bueno, nurse, de repente no conoces la palabra nurse, de repente no conoces la palabra smart, aunque por smartphone deberías saberlo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos. I live in a house near, bueno, la palabra near de repente no la conoces, aunque sí creo que la hemos visto en algún texto, ¿ah? Próximo, cercano o cerca de también puede. Puede ser adjetivo, ¿estamos de acuerdo? Próximo, cercano, adjetivos, ambos. Pero también puede ser digamos, una perífrasis preposicional, ¿no? Puede corresponderse con cerca de. Entonces, I live in a house near the mountains. Vivo en una casa cerca de las montañas. En la primera oración. I have, tengo, two brothers, dos hermanos, and one sister, y una hermana. And I am the last son. Y soy el último hijo. Él es el hermano menor, ¿no? Soy el último hijo. Muy bien, entonces son 4 hermanos. My father teaches mathematics. Mi padre enseña matemática. And my mother is a nurse. Y mi madre es una enfermera. Vamos a colocarlo por aquí, la palabra enfermera. Texto sencillo, ¿eh? Muy elemental el nivel. At a big hospital, en un gran hospital. My brothers are very smart. Mis hermanos son muy inteligentes. And work hard in school. Y trabajan duro en la escuela. My sister is a nervous girl. Mi hermana es una chica nerviosa. But she is very kind. Pero ella es muy amable, ¿no? My grandmother also lives with us. Mi abuela también vive con nosotros. Bueno, este also ya lo hemos visto. She came from Italy. Ella viene de Italia. When I was 2 years old. Ella vino de Italia cuando tenía 2 años. Se refiere al autor, ¿no? Cuando el autor tenía 2 años. She has grown old. Ah, por cierto, sí, aquí está, pues, mi querido cachimbito. Aquí hay un verbo. To ground old. To ground old. ¿Qué cosa es to ground old? Es envejecer. Pero aquí tenemos la palabra envejecer con el auxiliar, has. ¿No? She has grown old. Ella ha envejecido. But she is still very strong. Pero es aún muy fuerte. She cooks the best food. Cocina la mejor comida. My family is very important to me. Mi familia es muy importante para mí. We do lots of things together. Y hacemos muchas cosas juntos. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. Mis hermanos y yo, bueno, a mis hermanos y a mí, ¿no es cierto?, nos gusta realizar largas caminatas en las montañas. My sister likes to cook with my grandmother. Mi hermana le gusta cocinar con mi abuela. On the weekends, we all play board games together. Los fines de semana jugamos juegos de mesa juntos. We love, reímos, and always have a good time. Y pasamos un buen tiempo, dice acá, literalmente, pero podríamos traducirlo como y siempre la pasamos bien, ¿no? I love my family very much, ¿no? Amo a mi familia mucho, o quiero mucho a mi familia. ¿Cuál sería la intención principal del autor? Brag, el verbo to brag es presumir. Presumir about, sobre, the happiness, la felicidad, that reigns, el verbo to reign. Jóvenes cachimbos, aquí está en tercera persona, ahí viene la terminación S de tercera persona, es reinar. Entonces, presumir sobre la felicidad que reina en su hogar. List the activities that he does with his family on weekend. ¿No es cierto? Enumerar, eso es to list, enumerar. Enumerar las actividades que realiza con su familia los fines de semana. Talk about the importance of having a functional family. Hablar acerca de la importancia de tener una familia funcional. Aquí vemos este having, ya les he dicho que esta expresión, la terminación ing que puede significar gerundio, ¿no es cierto?, también puede suponer en algunos casos, como en este, por ejemplo, un verbo en infinitivo. Entonces acá lo tenemos que traducir como, ¿no es cierto?, tener. Make mention, hacer mención, of the activities of his brothers in the school, de las actividades de sus hermanos en la escuela. Y finalmente, introduce his family. La palabra introduce es presentar a su familia
and the activities they do together. Y las actividades que hacen juntos. Sí, efectivamente la clave es la alternativa. Porque nos habla acerca de sus hermanos, de su abuela, de su viejo, de su vieja, qué sé yo, que es profesor de matemáticas, es enfermero en un hospital, mi hermana es nerviosa, ahí está haciendo una presentación de su familia, ¿no es cierto?, de sus hermanos que son muy inteligentes, trabajan mucho en la escuela, qué sé yo. La clave es enano. Vamos rápidamente con la pregunta número 2. The phrase always have a good time. Siempre la pasamos bien. Connotes the absence. Mucho cuidado con esto, ¿ok? Esta pregunta han fallado todos mis alumnos cachimbos porque no han interpretado la palabra absence, que es ausencia. Y entonces la mayoría ha colocado always have a good time con notes y se han quedado ahí en la palabra con notes. Pero no han leído la palabra ausencia, así que mucho cuidado. ¿Ausencia de qué? Ausencia de boredom, que es aburrimiento, hobby, que es pasatiempo, amusement, ¿no es cierto?, que es diversión o entretenimiento, diversión, collision y conflict, que es tensión, ¿no? Puede ser también conflicto. Ausencia de que, bueno, si la pasan bien y paran riendo y todo lo demás, lo que hay es una ausencia de aburrimiento. Alternativa A. It is inferred from the reading that his brothers are still minors. Se infiere de la lectura que sus hermanos, los hermanos del autor, son aún menores porque... ¿Cuál es la razón por la cual uno podría concluir que el autor y sus hermanos aún son menores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la razón? A ver, señores, entonces, son aún menores porque they still, bueno, el still ahí se está utilizando en 4 de las 5 oraciones, ¿no? Still, aún. ¿Estamos de acuerdo? No es el único conector que signifique aún, jóvenes, ¿eh? O la palabra yet, por ejemplo, también puede ser aún, aunque también puede ser sin embargo. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces ciertos conectores pueden tener más de un significado en inglés. Yet, por ejemplo, puede ser adverbio, sí, efectivamente, puede ser aún todavía, pero también puede ser sin embargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser adverbio o puede ser también un conector, una conjunción, ¿no es cierto? Adversativa, pero, sin embargo, ¿no es cierto? Puede ser también aún. Bueno, pero aquí en los 4 casos es aún. They still listen to their parents, ¿no? Aún escuchan a sus padres. B. They don't go out on weekends, no salen los fines de semana. Alternativa C. They are still studying at school, están estudiando aún en la escuela. Their parents still support them. La palabra support puede ser sinónimo de sostener, pero aquí, ¿no es cierto?, en esta clave en particular es mantener, ¿no es cierto?, es mantener. Sus padres aún los mantienen. Y they still live with their parents. Aún viven con sus padres. La clave correcta es la C, ¿no? Esa es, digamos, la razón por la cual podríamos decir que son menores de edad. Están en la escuela todavía. Profesor, pero de la hermana no nos dicen que está en la escuela. Sí, pero te dicen que es una chica nerviosa, que es amable, que le gusta pues a ella apoyar a la abuela, le gusta cocinar con la abuela. Entonces, de ahí podríamos deducir que todavía es menor de edad, ¿no? Incluido el autor del texto, porque él dice que es el último hijo. La clave sería la alternativa C. Pregunta número 4. It is incompatible with the text. Affirm that father of the author. Bueno, aquí en realidad no se refiere al papá del autor. Es incompatible con la lectura afirmar que el padre del autor is a professor of mathematics, es profesor de matemáticas. Eso es verdadero. It has a relative of Italian origin. Ya, esta palabra, también complicada porque puede ser adjetivo relativo, pero también puede ser sustantivo. Y como sustantivo, ¿cuál es el significado? Pariente. Y ese es el sentido que nosotros vemos aquí. Tiene un pariente de origen italiano. Bueno, sí, la abuela, pues. La abuela vino de Italia, dice aquí, cuando el autor tenía 2 años. Entonces eso es verdadero. Play board game on weekends. Aunque en realidad alguno podría pensar que esto es falso, porque uno me diría, profesor, pero la abuela del autor necesariamente es la mamá del papá. No, puede ser la mamá de la mamá, ¿no es cierto? ¿Y acaso es pariente por eso? Sí, lo que pasa es que el parentesco no necesariamente va a ser consanguíneo, no puede ser por afinidad. Si tú, por ejemplo, adoptas un hijo, va a ser tu pariente, pues, ¿no es cierto? Aun cuando no hay un vínculo consanguíneo, así que mucho cuidado con eso.
Play board game on weekends, ¿no es cierto? Juegan, aunque esto suena horrible, ¿no? Literalmente juegan juegos de mesa, ¿no? Los fines de semana. Y eso es cierto, ¿sí? Aunque suene horrible eso. Have 3 children of school age, ¿no? Tiene tres hijos en edad escolar. Y is being married to a nurse for years, ¿no es cierto? Está casado con una enfermera muchos años, o por años. Entonces la clave correcta es la D, ¿sí? ¿Sí? No tiene 3 chicos otros 3 hijos en edad escolar, lo que tiene son 4 hijos, porque el autor de texto también está incluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces es incompatible afirmar eso. Son 4 hijos. If the author didn't live near the mountains, si el autor no viviera cerca de las montañas, ¿cuál sería la clave? Undoubtedly, his favorite hobby would be cooking together with his grandmother. Indudablemente su pasatiempo favorito sería cocinar junto con su abuela. No, eso sería absurdo. Lo que nos dicen es que ya que ellos viven cerca de las montañas, les gusta pasear con sus hermanos, ¿no es cierto?, haciendo largas caminatas cerca de las montañas. O en las montañas, perdón. Y entonces la consecuencia tiene que ir a tono con ello, ¿no? Y aquí la clave correcta es la B. Probably, probablemente, he would not take, no tomaría o no realizaría largas caminatas in the mountains, en las montañas, with his brothers, con sus hermanos, very, muy, often, esa palabra que no estoy seguro si la hemos visto, creo que sí es a menudo. Y la clave correcta es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traten, por favor, queridos cachimbitos, aquí, tengan mucho cuidado con esto. A ver, la palabra hectic, estamos de acuerdo, que es frenético, hectic, frenético, acelerado, ¿no? Un ritmo frenético, un ritmo acelerado. Y la palabra piece of life, ¿no? Piece of life, perdón, que es ritmo de vida. Ritmo de vida. Ojo con esa expresión también, traten de colocarla, estamos de acuerdo, aparte. Son en realidad expresiones que tienen ustedes que saber. Bueno, vamos ahora con el segundo texto, Reading 2. Bueno, ojo de Reading 2, jóvenes cachimbos, rápidamente. Two Neanderthals from El Cidrón, Asturias. 2 neandertales de El Cidrón, Asturias, que en realidad es una cueva donde se han encontrado estos restos fósiles. Have been, han sido, estamos de acuerdo, no se olviden del auxiliar aquí, el have been y el verbo ser, ¿no es cierto? Han sido recently analyzed for possible mutations in FOXP2. Han sido recientemente analizados debido a posibles mutaciones del FOXP2. ¿Qué diablos es el FOXP2? Es un gen, y ahí lo tenemos. A gene involved in the faculty of language. Un gen vinculado con la facultad del lenguaje. Also, que es un conector, ya lo hemos visto, es aunque this gene was believed to be specific to modern humans, aunque se creía que este gen era específico de los humanos modernos, the analysis in question revealed it otherwise. El análisis en cuestión revela lo contrario. Vamos a colocar aquí lo contrario, mi querido cachimbito. Esta palabra de repente no la conoces. A ver, such as discovery is raising. Muy bien, este descubrimiento está arrojando una diferente hipótesis, ¿no? O una hipótesis diferente. About symbolic and communicative capacities, acerca de las capacidades simbólicas y comunicativas atribuidas to Neanderthals, a los neandertales, so far, hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿el neandertal tuvo o no tuvo en rigor capacidad lingüística? Eso es lo que se está discutiendo aquí. Capacidad simbólica es lo que se está discutiendo acá. Por esa razón es importante esta parte del texto. We concluded that. Concluimos que the relevant mutations, las mutaciones relevantes, do not suffice to attribute to an organism. Las mutaciones relevantes no son suficientes para atribuir to an organism, a un organismo, a complex linguistic faculty,
una facultad lingüística compleja. Entonces podemos encontrar por ahí algunos rastros de mutaciones en el FOXP2, pero eso no es condición suficiente para poder determinar, ¿no es cierto?, que este espécimen tenía facultad lingüística compleja. 2. The discovery, el descubrimiento, cannot be used to defend, no puede ser usado para defender that Neanderthals, que los neandertales had a modern linguistic faculty, tuvieron una facultad lingüística moderna. Entonces lo que los autores están discutiendo es justamente esto. El neandertal careció de facultad lingüística compleja, careció de facultad lingüística en términos modernos, behavioral asymmetries, las asimetrías del comportamiento. Behavioral es eso, behavior es comportamiento. Podríamos pensar en asimetrías conductuales, ¿no? Entre Neanderthals and modern humans, entre los neandertales y los humanos modernos, as shown. Está aquí, es el participio del verbo to show. ¿Y qué es to show? Mostrar. ¿No es cierto? Mostrada por el registro arqueológico. Aquí la palabra record es registro, como muestra, registro arqueológico. Also argues against that view, ¿no? También, digamos, sirve como sustento contra este punto de vista. El punto de vista que señala que los neandertales desarrollaron capacidad simbólica y comunicativa. Y a propósito de eso, ¿no? Lo que se está discutiendo es si tuvieron capacidad simbólica y comunicativa los neandertales, ¿cuál sería, no es cierto, the subject, el elemento medular, el tema de la lectura? Las capacidades comunicativas atribuidas a los neandertales, alternativa A; las asimetrías conductuales entre neandertales, alternativa B; 2 neandertales del Cidrón Asturias, alternativa C; las capacidades simbólicas y lingüísticas de los neandertales, alternativa D; y un gen involucrado con la facultad del lenguaje en neandertales. La clave correcta sería la alternativa D, es lo que se está discutiendo. Los autores llegan a la conclusión de que no existe tal capacidad simbólica y lingüística. The word specific, ¿no? Nos señalan aquí que se creía que los seres humanos específicamente eran los que tenían estas mutaciones del gen FOXP2. ¿Qué connota entonces specific? Es exclusivity, exclusividad. ¿Estamos de acuerdo? Eso recontra sencilla la pregunta. It is consistent, nos están pidiendo lo que es compatible with reading to affirm that Neanderthals probably had, que los neandertales tuvieron probablemente a speech disorder, un desorden del lenguaje, un desorden del habla, a linguistic faculty, una facultad de lenguaje, una facultad lingüística, the gene FOXP2, el gen FOXP2, a natural language, un lenguaje natural, una lengua natural, the human language, el lenguaje humano. La clave correcta es la C, es lo único compatible. Lo que se ha encontrado son mutaciones del FOXP2. Pero a partir de esas mutaciones no podemos derivar que desarrolló lenguaje o capacidad simbólica. Pregunta número 4. It is inferred, se infiere from the reading that Neanderthals. De la lectura que los neandertales have been recently analyzed in Asturias. Ha sido recientemente analizado en Asturias. Eso no se deduce, eso está explícito en el texto. Es explícito, por esa razón no puede inferirse. And modern humans, es decir, que los neandertales y los humanos modernos, fought, que es el pasado de fight, que es pelear, pelearon each other, unos con otros, had a modern linguistic faculty and genes, tuvieron facultad lingüística moderna y genes. Eso es falso, ¿no? Could not talk, no podían hablar like modern humans, como los humanos modernos. Sí, efectivamente, si no tuvieron capacidad lingüística, según los autores, no pudieron hablar como los humanos modernos. Make cloth, esto es ropa, ¿no es cierto? And practiced burial rituals. ¿Qué cosa es burial? Es sepultura, puede ser como sustantivo, sepultura. Puede ser también mortuorio, como adjetivo. Entonces, crearon ropa o fabricaron ropa y practicaron rituales mortuorios. Eso sería incompatible, ¿no? ¿De dónde podemos sacar que fabricaron ropa? La clave es dedo. Y luego, finalmente, is the behavior of Neanderthals, si el comportamiento de los neandertales and humans y los humanos have been similar, hubieran sido similares. Bueno, entonces nos están hablando de asimetrías conductuales. Y esas asimetrías, es decir,
el hecho de que no exista semejanza entre el neandertal y el humano moderno es lo que sirve de sustento para afirmar que no tuvo lenguaje el neandertal. Pero ¿qué hubiera ocurrido si esas asimetrías, queridos cachimbos, fueran evidentes? Si se pudiera rastrear estas simetrías conductuales. His linguistic capacity would be evident. Su capacidad lingüística sería evidente. La clave correcta sería la alternativa. Bueno, aquí más o menos traduzco la B. They would not be able, no serían capaces. To practice rituals, no serían capaces de practicar rituales. The burial rituals, no, los rituales mortuorios, would be, serían impracticable, impracticables. Alternativa D, would have more clothes, tendrían más ropa. And tools, tools es una palabra nueva, herramientas, danas, que nosotros. Y finalmente, they would not be able, ¿no? No serían capaces to reform the history, de cambiar la historia. Eso sería incompatible, ¿no? La clave correcta sería la alternativa A. Bueno, jóvenes cachimbos, eso es todo por hoy. La próxima semana vamos a desarrollar el texto filosófico. Espero que la separata tenga textos ad hoc y que no sean textos que nos causen sopor, ¿sí? Para poderlos resolver de manera ágil. Conmigo es hasta esta semana. Éxitos en el examen del domingo. Muchas gracias por la atención.